Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Arrimate. Este es el Arrimate número 5 de la temporada número 3. En el día de hoy hablaremos sobre los 30 años del Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación. Un breve repaso de lo que es esta organización, este colectivo. Estaremos arrimándonos a su historia de alguna manera y para eso invitamos a un compañero de la casa, ya un compañero que colabora bastante, que es Fabián Vilas, al cual le damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Fabián, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días. Un saludo para los que están en las antípodas de nosotros y nosotras. Un placer estar acá, en lo que muy bien dijiste vos, nuestra casa. Bien, en esto de poder conversar un poquito, la idea es, bueno, estamos de alguna manera celebrando este año los 30 años del Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación. Y para eso, si te parece, me gustaría como empezar con una primera parte donde, bueno, los orígenes o esa memoria de un foro colectivo, una construcción colectivo, qué fue lo que pasó. Entonces, si te parece, lo que quieras decir, de tipo a modo de presentación, y vamos hablando de los orígenes del Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación. Bueno, bien, como sabrán, 30 años tiene mucho para contar, ¿no? Por lo tanto, digo, bien como vos planteaste, esto es quizás una, una breve reseña, pero de lo que podemos contar, de lo que ha pasado en todo este periodo, pero me interesa sobre todo, vos me dirás, y bueno, trataré de hacer lo posible, de ser sintético, pero no puedo dejar de hacer hincapié sobre todo en cómo es que devino el foro permanente como organización de carácter regional en un principio y luego, bueno, continental. Bien. ¿Cuál, qué era lo que andaba faltando allá por el 1995? ¿O qué cosas estaban sucediendo allá por el 1995? O un poquito antes, capaz. Capaz, primera cosa que decir que nosotros estamos hoy en Uruguay y el foro permanente tiene mucho que ver con lo que venía dándose en el Uruguay, ¿no? Post dictadura, venida la democracia en el año 85, aparece un panorama mucho más propicio para la participación en el Uruguay, ni que hablar a nivel adolescente y juvenil. Por los años, ya por fines de la dictadura del 80 para adelante, empieza a haber menos control, menos censura, dictadura al fin igual, y bueno, empiezan a haber como distintos, distintas posibilidades, mejor dicho, de generar distancias, recorridos, trayectos, donde la animación, a partir de la recreación y a partir del juego, se instala en distintos lugares, distintas organizaciones. Entre ellas, sindicatos, cooperativas de vivienda, organizaciones barriales, colegios privados, partidos políticos. ¿Sí? Uno de los lugares donde se genera, en realidad, el primer curso de animadores de acción a nivel de un colegio privado, es el Colegio San Francisco de Asís, que lo traigo a colación porque no en vano es donde se genera, donde se funda el foro permanente en el año 95. O sea que a los 20 años de fundado, de organizado, de generado un curso de animadores de acción en plena dictadura, se genera algo tan fuerte y tan potente como el foro permanente. Bien, Como decía hoy, aparece una explosión infernal, monumental, con una potencia, donde jóvenes de distintos lugares, ya te digo, de otras organizaciones, entre ellas colegios privados y demás, inciden, ocupan parte de su temporalidad, de sus ganas de hacer cosas, de sus agendas juveniles, el poder meterse en los territorios a partir del hacer jugar, de jugar y del hacer jugar. Entonces, bueno, de allí aparecen un montón de posibilidades y de instancias donde en el año 86, que no es menor del detalle, se genera el primer encuentro de recreadores a nivel nacional en el Uruguay y se realiza en lo que son las instalaciones donde se hace la exposición rural del Prado, ¿tá? Y allí se da, vamos a decir, como
el primer hito colectivo de varias organizaciones, colegios privados, asociaciones, creo que hasta hubo gente de los Scouts en ese encuentro, y es el primero que se da en el 86. Luego de eso, bueno, empiezan a aflorar un montón de, de actividades y de grupos haciendo recreación y juego y campamentos, y se termina dando la posibilidad de que, bueno, algunos de esos grupos, como el Centro de la Mancha, el Centro Recreándonos, Punto y Raya, otro grupo que se llama Watanabe, empiezan a funcionar fuera de los dispositivos donde se formaron, vamos a decir. ¿Tá? Entonces, eso hace que empiece a darse un panorama que venía desplegándose y que iba a tener algo o se iba a consolidar en algo. ¿Tá? Paralelamente a esto, desde la ONG Foro Juvenil se hace el primer encuentro de animadores juveniles, que también se hace en, en las instalaciones del Colegio San Francisco de Asís. Y nosotros, quienes éramos animadores del Sanfra, en ese tiempo ayudamos en la estructura y en el desarrollo del encuentro, y que eso también marcó un hito, ¿no? También dio como más leña al fuego para que siguiera fermentándose algo que en última instancia iba a terminar, bueno, consolidándose como el foro. Pero, ¿qué ¿En qué año sucede? eso? Perdona, Fabián. Eso fue en el año 90 el año 89. Año 89. 89. Año Bien. 89. Y, En esa década iba fermentando algo que no se sabía qué era, y se iba dando una grupalidad en la formación, generalmente de gente que se formaba en colegios, que iba abriendo otros espacios donde se había recreación, juego, donde había reflexión, donde había jornadas de capacitación y empezaron a haber encuentros o reuniones de colectivos que se nuclearon ahí, donde vos decís, en la Rural del Prado, acá en Montevideo, y en el Colegio San Francisco de Asís, en ese encuentro de animadores juveniles. sí, que fue en realidad, no era, era encuentro seminario, vamos a decir, Bien, que donde había hay talleres y todo eso. sobre, bueno, sobre un montón de temas, que era, ya te digo, dinamizado, organizado, dinamizado por la ONG Foro Juvenil. ¿Tá? Bien, y a nivel, si bien tú sos de acá de Uruguay, eh, algo importante es que este foro permanente de tiempo libre y recreación tiene bastante representación en otros países o conoce bastante. Si vos tuvieras que definir brevemente lo que tiene que ver con otros contextos, por ejemplo, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, ¿qué estaba pasando por ahí? Porque bueno, algunas cuestiones similares, estábamos saliendo de la dictadura. ¿No? Sí, Cuestiones en, en Uruguay, en algunos países, Chile creo que fue el último, pero veníamos saliendo de una dictadura. ¿Qué estaba pasando a nivel de Latinoamérica? ¿Estaba pasando lo mismo en esas cuestiones de grupalidad? no sé, en realidad, a ver, lo que sí puedo hablar es de Argentina, de Uruguay y de Brasil, ¿sí? Chile, poca cosa, y en principio algo que se podía saber de Cuba, ¿tá? Pero hay algo interesante que vos recién planteás. Había toda una ebullición, porque se lograba una nueva libertad, o sea, el continente empezaba a sacarse de encima periodos de facto, dictadores, apoyados y envalentonados por la CIA de los Estados Unidos, donde todo era parte de lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿no? Y todo eso hizo mucho ruido y muchas cosas como para decir, bueno, ahora tenemos la posibilidad de participar y cambiar el mundo, y la utopía se instaló. Y esa utopía se instaló haciendo base en un montón de sectores de la realidad. Y uno de ellos fue en los colegios, en los clubes, en las asociaciones civiles, en las cooperativas de vivienda, en comisiones de barrio, era hagamos cosas con el barrio para generar nuevas formas de lo común a partir de la recreación y el juego. Eso Bien. hace que, lo que decía hoy, eh, tenga calidad que frente a una invitación en un momento de un pedagogo que venía al Uruguay a hablar de juego y llama Mario Kopkin, en lo personal me entero de su presencia, de que iba a dar un curso, voy, hago un curso con él sobre los temas que les decía,
y empezamos a intercambiar, de hecho, cosas. Paralelamente, la Intendencia Municipal de Montevideo, en el año no, la empieza a gestionar la fuerza de izquierda Frente Amplio y genera una Secretaría de Educación Física, Deporte, con una gran énfasis en la recreación, una gran énfasis en la recreación. Y se instalan a nivel de lo administrativo, comunales, zonales, y el departamento de Montevideo queda dividido en 18 comunales. Cada uno empieza a partir de la participación de los vecinos actividades de este tipo. Pero a su vez, la Secretaría de la Intendencia abre la posibilidad para que recreadores hicieran actividades lúdicas y recreativas en las plazas, cuando entre otras actividades, cuando la Sinfónica Municipal iba a tocar. ¿Tá? Entonces, uno de esos recreadores soy yo. Y aparecen otros que eran estudiantes también de educación física, otros también estudiantes de otras carreras universitarias, jóvenes, y todo eso hace que, en lo paralelo, como te decía, a este hombre que yo conozco, a Mario, se dé que fuertemente aparezcan las conexiones en términos ya no solamente de acción, sino que conceptuales. Se funda en el año 89 el Centro de la Mancha, que para mí hay un antes y un después en lo que tiene que ver con la recreación y el juego en este país, con la fundación de La Mancha. Y este muchacho, Mario Kopkin, este señor, conoce a la gente de La Mancha, me conoce a mí y nos pasa un dato de que en Córdoba, en el año 93, en el mes de noviembre, se realizaba el primer encuentro de tiempo libre y recreación denominado Recrearse. En ese encuentro se iban a dar un montón de cosas, de actividades, y al acercarnos a esa información, Sebastián, a mí me entusiasma mucho. Ahí ya se había, en el año 92, habíamos fundado Recreándonos como colectivo juvenil que gestionaba ya actividades y demás, y junto con otro compañero que era parte de Recreándonos, Gabriel Rodríguez, decidimos irnos a ese encuentro en Córdoba en el año 93 a ver qué pasaba, para conocer, así como vos me preguntaste qué pasaba en otros lados, qué pasaba en Córdoba, ¿sí? Bueno, de hecho fuimos, también fueron compañeros de La Mancha, pero nosotros fuimos como participantes. Y nos cambió el mundo, nos cambió la visión del mundo de la recreación, nos cambió, nos posicionó. Es más, la primera cosa que nos pasa es que llegamos a Córdoba, no sabíamos dónde era, la dirección se hizo en un lugar que se llamaba La Vieja Usina y quedaba en la rambla del río Suquía. Y para nosotros la rambla era la rambla del mar, no existía otra rambla. Y Córdoba quedaba en el medio de Argentina. Esto que se llama rambla ya nos movió el piso, ¿está? La ignorancia nuestra, ¿no? Yo tenía 23 años ahí. Y, y para llegar, por ejemplo, nos llevó 16 horas. Fuimos en un micro y cuando llegamos nos hicimos amigos de un señor que iba para otro lado. Nosotros no sabíamos a dónde ir. El señor tomó un taxi y nos dijo, sigan mi taxi. Nosotros no tomamos un taxi. ¿Qué le dijimos al taxista? Siga ese taxi. Y íbamos a la película norteamericana, siga ese taxi. Y en un momento el taxi, el señor para, el señor baja, nos saluda y nos dice, esta es la vieja usina. Nos llevamos dos sorpresas. La primera, que Córdoba existía y era enorme. Y segundo, que nos habían dicho que el río Suquía, el río que cruza Córdoba, un río importante en la Argentina, era un río tremendo. Pero cuando fuimos nosotros, había una sequía tan grande que yo creo que el río Suquía no era más grueso que mi mano. ¿Ah? Había un polverío de novela y hacía no sé cuánto no llovía. En ese encuentro, cuando llegamos, nos presentamos. Esto es importante porque así, porque habla del mito fundacional y habla de cómo el foro se funda desde lo afectivo, desde el respeto y desde la necesidad de conocer, ¿no? Y de un basamento ético sin igual. Nos encontramos con Andrés Siperovich, el hijo de Pablo Siperovich, que era quien organizaba el encuentro de Recrearse y que dirigía el grupo Recreando en Córdoba, y nosotros éramos recreándonos. Y cuando le preguntamos, llevamos una carpa con la idea
de tirarnos en un jardín o a la orilla del río para acampar. Y cuando hablamos con Andrés, Andrés lo que le decimos, mirá, ¿dónde se van a quedar? Mirá, no tenemos dónde quedarnos, tampoco tenemos plata para pagar un hotel, no existían los hostels, ¿tá? Y si no, para que yo hablo con mi viejo a ver si se pueden quedar en casa. Eso ya fue maravilloso. Y, y, y realmente hablamos con Pablo, nos dio un abrazo, nos dijo, qué bueno que están acá, que no sé qué, no sé cuánto, y terminamos yéndonos a la casa de Pablo Siperovich en un barrio bastante alejado de la vieja usina, eh, a quedarnos en lo que era el atelier de otro hijo de Claudio, donde pintaba y tenía su cuarto. Y nos quedamos ahí. Durante los 7 u 8 días que estuvimos en Córdoba, estuvimos hospedados en la casa de Pablo Siperovich. ¿Qué Fue año, Fabián? ¿1993? todo año cuando lo encuentro, 1993. Bien, Entonces, ahí nace primero una gran amistad, respetuosa, con muchísima admiración, muy honesta. Y en ese encuentro conocemos, aparte, obviamente, de Pablo Siperovich, de su hijo Andrés, de su hijo Claudio, conocemos nada más nada menos que a Gustavo. Y conocimos a Pablo Guayman. ¿Sí? Ese año, Pablo Guayman fue el año en que tiempo libre y recreación, un desafío pedagógico. Dentro del encuentro, Recrearse 93, hubo un montón de actividades donde nosotros con Gabriel éramos participantes, pero a la hora de los fogones, una vez en uno de los días nos quedamos a dormir en un camping, sierra, que terminamos haciendo un fogón re largo, estuvo precioso. Nosotros hacíamos cosas, danzas, juegos, en la calle y demás. Y entre que jugábamos, participábamos, aprendíamos montones, nos vinimos a enterar, a partir de Pablo Guarla, que el tiempo libre no existía. Y fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Y conversar, con Gabriel le hicimos una canción a Pablo Whiteman, a partir de que decía que no existía el tiempo libre, que en otro momento te acuerdo, y ahí empezaron como se sentaron las bases, en principio afectivas y técnicas para poder seguir haciendo cosas juntos y juntas. Algo para decir sintéticamente, en términos de organizaciones de carácter internacional o regional, lo que existía era la Asociación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación, la famosa ALATIR, pero que congregaba gente, sobre todo directores o directivos de organizaciones, con una lógica un tanto desde la gestión y no desde la participación y el acceso democrático, vamos a decir, a las posibilidades de lo cultural, lo recreativo. Era una cosa, una asociación mucho más acartonada y quizás académica. Y que tenía sesgos en algún momento, porque funcionó con mucha influencia chilena, sesgo de un derechismo complejo. bien, Pero eso existía. Y donde había mucha también información era en lo que se llamaba la WORRA, la Asociación Mundial de Tiempo Libre y Recreación, que era la asociación donde la Latina estaba afiliada. ¿Ah? Que también, una asociación que concebía totalmente distinto, con fundamentos anglosajones, lo que era el ocio y lo que era la recreación. Todo eso funcionaba ahí. Y nos pusimos a discutir y a conversar sobre esos temas, pero Gabriel y yo, en términos concretos, teníamos mucho menos información y también nos importaba muy poco lo que era la Latir y la Guerra. Y cuando nos encontramos con los Pablos y que sabían bastante más, porque eran bastante más adultos que nosotros, ¿no? Estamos hablando de gente que nos llevaba 20 años y que nos cobijaron, nos dieron mucho para adelante. Y ahí se sentaron las bases, como te decía, afectivas, técnicas, conceptuales, como para que siguiéramos viéndonos en eventos. No se hablaba del foro, no había nada que pudiera decir que nos íbamos a conformar como un colectivo latinoamericano hasta ahí. bien. Vamos por el 93 y todavía el foro ni asomaba. Entonces, la pregunta para ir avanzando en este arrimate, que hablamos de los 30 años del foro y todavía ni siquiera se sembró, se cosechó, se está germinando recién. Bueno, ¿cuál fue la chispa inicial? ¿No? Si pienso yo.
la chispa inicial que dio origen a este colectivo. O sea, cuál fue el origen donde se sientan y dicen, bueno, creamos el foro. Bien, antes que decir eso, tengo que plantear que al siguiente año, en el año 93, el año 94, perdón, se crean las primeras jornadas de tiempo libre de recreación en el marco del Instituto de Tiempo Libre de Recreación en Buenos Aires, ¿sí? Que Bien, son organizadas por Pablo Weisman y los egresados del instituto y estudiantes. bien, Ahí, vamos a decir, una delegación nuestra va Gabriel Rodríguez, va Julio Viciedo, Gerardo de León, no me acuerdo quién más, que participaban de lo que era Recreándonos y de animadores de Zambra. Y allí no fui, ¿sabe por qué? Porque en esa época, en esos días que se hicieron las jornadas, justamente me casaba. Entonces no tenía la posibilidad de pasar mi casamiento, de retrasarlo por un tema obvio, ¿no? Por eso no participé de la primera. Pero bueno, ya Gabriel, hablando con los Pablos y esto que lo otro, empiezan a hablar de qué bueno para poder hacer alguna cosa más en otros lugares. Llega Gabriel al Uruguay, nos juntamos y dice, para mí tenemos que hacer, desde Recreándonos, un encuentro de tiempo libre y recreación acá. Estás loco, estás loco. Ahí te grabamos Recreándonos, Gabriel Rodríguez, Ana Sasso, Verónica Picos estaba también Mónica Zanoli, con quien me había casado, ¿no? En ese tiempo. No, que estás loco, y cómo hacemos por esto y lo otro. Y bueno, entonces le planteamos al Colegio San Francisco de Asís, donde también damos parte, hacerlo con animadores, y ahí hacemos una asociación que ya la teníamos, ¿no? Para poder pensar el encuentro. Y ahí empieza toda una movida quijotesca hacia el primer encuentro, y lo organizamos. Y cuando lo organizamos se invita a... Ah, perdón, Buenos Aires, importante, Gabriel y Julio conocen a Jorge Samiski, otro profesor argentino de Rosario. Y bueno, los invitamos a Jorge, a Pablo Weisman, a Pablo Seferovich, a Gustavo Coppola. Invitamos también, bueno, gente de acá, ¿no? Del Uruguay. Y se hace el encuentro, ¿sí? Invitamos también en ese encuentro estuvo Graciela Casanova, el juego, el cuerpo, y el trabajo con infancias, impresionante. Y bueno, y se arma el encuentro. Y fue una quijotada realmente debiéndole plata al colegio. Es una realidad, porque tuvimos les pagamos pasajes, lugares donde quedarse, comida, etcétera, etcétera. Se anotó, vino una delegación de Buenos Aires importante. Después te voy a pasar fotos de eso porque está bueno, porque está la foto de la cuestión. En ese interín del encuentro, bueno, nos ponemos a conversar y Pablo Siperovich y dice, miren, de lo que hablamos en Córdoba, algo de Córdoba, lo que se habló en Buenos Aires, lo que venimos hablando acá, me parece que, por lo que fue así, estuvimos hablando con Fabián, yo estaba recontra entusiasmado con el tema, la propuesta de nombre para entre los que estamos aquí, y me parece que tiene que ser un foro. Eso dijo Pablo Siperovich. Bien, empezamos el encuentro y al finalizar el encuentro nos vamos a un bar a unas pocas cuadras del colegio que se llamaba Río de Oro, que quedaba, hoy está cerrado, no es otra cosa, en lo que José Yupes y Carlos Medina Ramírez. Y allí, dijera Pablo Weisman, entre mucho lúpulo de cerveza y algunas pizzas, fundamos el Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación, un 20 de octubre de 1995. bien, ¿Sí? Unas bases claras que eran, nos vamos a juntar quienes coincidimos en bases éticas, afectivas y democráticas. ¿Sí? ujú, Y sabemos a quién no queremos que esté con nosotros, claramente. bien. Una pregunta. Pablo Siperovich y Pablo Weishman y algún referente más de Argentina, ¿qué rol tuvieron en esa creación de ese foro? Más allá de sentarse y motivar, ¿cómo podrías definir cómo colaboraron en esa construcción?
Yo lo que te puedo decir es que, a ver, fueron animadores de Foro. O sea, así como fuimos nosotros. Lo que, lo que a nosotros nos dejó muy sorprendidos a ver, sorprendidos y emocionalmente acompañados fue la confianza, ¿no? Y una de las cosas que hay que decir también es que el papel que jugó el Colegio San Francisco de Asís en la persona de Robert Rosella, quien fue que fundó el curso de animadores, fue fundamental. Robert Rosella fue fundamental para eso. Robert Rosella no estuvo sentado en el boliche tomando cerveza con nosotros, pero también conformó el foro. No, no es fundador. Él no quiso que le dijéramos fundador. Sí es miembro del foro al día de hoy, pero desde un lugar militante a distancia acompañante. ¿Ah? Yo, yo, yo me gustaría, en esto de que vos contás, eh, volver a hacer énfasis en esto. Este colectivo se forma de alguna manera apostando mucho y confiando mucho en las personas. Yo quiero dejar sentado que en esa época no había WhatsApp, no había Zoom, no había virtualidad. Las maneras de comunicación me imagino que eran por fax, que venía alguna llamada cada tanto por teléfono, que salía bastante, alguna carta. Los correos electrónicos recién empezaban y eran muy pocos los que tenían. Entonces, las comunicaciones eran presenciales y había que aprovechar ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí se forjó esos valores o esas ideas que encendieron esa construcción colectiva. Por eso cuando vos decís, nos sentamos en un boliche a discutir, no es porque en realidad eran los momentos que se vivían con mucha plenitud, los momentos de encuentro, porque después capaz que pasaba un año y no se sabía nada de la otra persona. Por supuesto, o sea, ¿No? O sea, sabíamos si teníamos la gana de llamarnos o de claro, mandarnos una carta. O sea, el foro se plantea ese día en el boliche que vamos a sustentarnos en 3 eventos anuales. ¿Tá? Montevideo, Buenos Aires, Córdoba. Y que todo lo que hiciera el foro tenía que ser en el cara a cara. Y bien, que sí, y estaba abierto a otras participaciones en el fundamento que dije hoy, ¿no? En lo democrático, lo ético, lo afectivo. Y bien, si teníamos grandes diferencias en lo conceptual, bien. ¿sí? Nosotros, para decir algo, Pablo Weisman hablaba de recreación educativa y nosotros hablamos de recreación. Y hay una Claro, no diferencia. necesariamente estaban todos alineados. Sí, Los componentes del foro estaban todos alineados. Bien, o sea que lo que podemos decir es que un 20 de octubre de 1995, en un bar, eh, con una idea colectiva, pero el que dice vamos a crear un foro es Pablo Siperovich, y ahí los que están sentados en las mesas le dicen, bueno, en base a los afectos, a los sentimientos, a valores comunes, vamos a tener un gran marco donde nos vamos a juntar en 3 encuentros. La presencialidad es fundamental. Montevideo, Córdoba y Buenos Aires. un detalle, Seba. Sí, Él propone el nombre, bien, foro, porque fue común el armar un colectivo, pero no bien, le habíamos puesto nombre. Pablo dice, propongo nunca de direccionar ni de imponer, al revés. Una gran persona, realmente un tipo sumamente generoso. Digo, propongo que sea un foro por la apertura, ¿tá? También por cómo entendemos lo lúdico, por cómo entendemos la recreación, no solo como un pasatiempo, sino como algo que nos da y del cual poder, algo que Robert Rosella nos planteaba también, que eso lo llevamos nosotros. Nosotros somos Gabriel Rodríguez, mi hermano, Gustavo Vilas, también Javier Ponce, estuvo, a ver, Aldo For, un compañero también que después nos siguió, el Chino Álvarez, un argentino del instituto. Lo que coincidimos fue, en principio, los que éramos de recreándonos, eh, algo que nos temente que era que todo lo que aprendiéramos lo teníamos que hipotecar para darlo a otros y a otras. Entonces, ese fue un basamento fundamental. Pablo Weisman y Gustavo Coppola y Jorge Saminsky entendían lo mismo. Y eso fue lo novedoso, amoroso y la maravilla de haber podido coincidir en ese lugar. Y ojo, entre ellos tenían distintas visiones de algunas cosas. ¿Sí?
Pablo Seperovich y Jorge Zaminsky y Gustavo Coppola venían del mundo de la educación física. Y Pablo Waldman no, Pablo Waldman era maestro licenciado en cienciación. ¿Está? Y nosotros veníamos, yo estudiaba psicología social y socioanálisis, Gustavo, mi hermano, estaba estudiando educación popular, creo que Gerardo León estaba estudiando educación física, sí, Gabriel era un autodidacta, porque Gabriel era un autodidacta, era recreador, autodidacta, todos habíamos hecho, los silos del Sanfra, todos habíamos hecho el curso de animadores en recreación. Pero Bien, un tema importante, como sí, último, interesante, plantear que eso no queda ahí, o sea, en esa reunión acordamos vernos en la ciudad de Rosario al año siguiente. bien, ¿Sí? Y un detalle, ese encuentro sienta las bases para que Recreándonos genere dentro de su esquema organizativo un programa que es el encuentro de tiempo libre y recreación. El primero es el primer encuentro nacional y después termina siendo encuentro nacional e internacional de recreación y tiempo libre. ¿Está? bien. Si yo tuviera que definir o de alguna manera visualizar cómo se fue construyendo, diría que esos días que se veían eran bastante importantes, ¿no? O sea, esas jornadas de reunión, uno a veces ahora es con esto de la virtualidad, bueno, lo posponemos para la que viene, vemos, nos encontramos para allá, pero si te vas a ver 3 días en un lugar, bueno, ya el desembolso económico para ir a ese lugar. Era tremendo. Obviamente, las ayudas que pueden pasar de gente que está en ese lugar recibiendo y ayudándolos a que sea menos costoso. Pero bueno, de alguna manera me voy a Rosario, 1996, y en ese 1996, donde está Jorge Zaminsky, que Sí, nos recibe, yo hablo como que nos recibe como el foro, yo en esa época ni estaba, pero digo, nos recibe Jorge Zaminsky en Rosario, y ahí ¿qué pasa? Rosario, otra ciudad que sí. igual de Argentina, grande que Córdoba. sí, sí, una ciudad Porque hermosa. acá tenemos una cosa que lo tendría que haber dicho al principio, pero lo voy a decir ahora porque seguramente alguno lo va a seguir escuchando. Eh, Tenemos una cuestión de comparar, cuando nosotros nos dicen de acá en Montevideo hay que ir a Maldonado, pensamos o a Rocha o a Artigas, pensamos que son todas las ciudades que no son la capital de un país, son, bueno, despobladas. Pero la realidad te golpea cuando uno llega a Córdoba y ve maravillosamente esa ciudad, y uno ve Rosario y ve el movimiento, ¿no? Ese movimiento que nosotros ni siquiera lo tenemos en Ciudad Vieja. Bien, Bien, Rosario nos recibe y primera, para decir algunos detalles, también que importan por el tema, Seba, de cómo sigue esta relación. dale, Nosotros, porque lo importante es lo humano, de Necoro, lo importante es lo humano, porque lo digo también porque creo que en los tiempos que vivimos, ¿tá? Esto es de las cosas que creo que hay que, si existen, sostenerlas, y si no, si se perdieron, recuperarlas, y si no existen, inventarlas. ¿Tá? Y tiene que ver con esto. Se arma la reunión en marzo y para ir, ¿sí? Jorge genera la reunión en el Instituto de Educación Física donde trabaja Rosario, y para ir yo me pago un pasaje a Buenos Aires y voy a la casa de Pablo Weisman a quedarme, a dormir, para el otro día salir en auto con él hacia Rosario. ¿Tá? Y voy con la familia, porque va Pablo, comparte su familia, con su señora, con Amalia, la querida Amalia, y con su hija Eliana. ¿Tá? Y nos vamos y hacemos la ruta 9, Buenos Aires hasta Rosario. Llegamos y nos espera Jorge Zaminsky, y en ese lugar estaba, eh, bueno, como dije, Jorge, estaba como anfitrión, estaba Pablo Siperovich, obviamente, estaba, eh, Coppola. no, en esa reunión Gustavo no estuvo Gustavo. Estaba el profesor de apellido Benito, no me acuerdo el nombre, un profesor de educación física de ahí de Rosario, y estaba porque estaba haciendo vamos a decir, una pasantía académica como profesor, el profesor cubano Aldo Pérez Sánchez. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a trabajar en esa reunión, donde fue todo el día, ¿no? A darle mucho tiempo, mucha cosa, y ahí se fundan o se generan dos cosas. Se definen las pautas estatutarias del foro y un comité organizador, y se define una secretaría
general, con características vinculantes. Rápidamente te voy a leer las pautas estatutarias y lo que se establece como objetivo, porque existe todavía el víptico, ¿sí? Y Bien. dice esto, dada la coincidencia histórica del trabajo sistemático realizado por un grupo de profesionales en la esfera del tiempo libre y la recreación en los últimos años, se crea en Montevideo en octubre de 1995, con participación de especialistas de Uruguay y de Argentina, el Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación, considerando que la recreación es el ámbito inherente al desarrollo pleno del hombre. El tiempo libre debe ser revalorizado en tanto su significado educativo y creativo. La educación permanente es el ámbito de la recreación natural. Es esencial el respeto de la identidad, al medio ambiente y a la cultura popular. Y es prioritaria la creación frente al consumo como la acción frente a la expectación. Se establecen entonces objetivos: promover la producción, organización y difusión de la documentación, bibliografía e investigación sobre la temática, vincularse con instituciones estatales, públicas y privadas de carácter internacionales, nacionales, relacionadas con las áreas que nos competían, integrar grupos de trabajo interdisciplinarios que enfoquen la temática de la recreación y el tiempo libre, contribuir a la formación y a la capacitación y desarrollo de profesionales en el área, sensibilizar en torno a la problemática del tiempo libre, se veía como problemática, y la recreación a las autoridades estatales, públicas y privadas. Y por último, promover y auspiciar encuentros académicos relativos al área. ¿Está? Javi, reitera, eso fue en 1996 Marzo en, 19, en la ciudad de Rosario. en la ciudad de Rosario. Ahí se ¿Está? definieron las bases Eso las estatutarias. ahí va, y los objetivos. Bien, Y luego, porque esto es importante, luego, o paralelamente, se plantea que se define la Secretaría General, que la va a tener el Centro Recreándonos, ¿está? Y se me nombra como secretario regional a mí, general del Foro Permanente. bien, ¿Está? No tuve más posibilidad de decir que no, porque todos me dijeron que era yo. ¿Está? bien. O sea que Ahí, ganaste por unanimidad. yo creo que no quería laburar ninguno. Entonces, yo estaba con todo el énfasis de lo joven, pero ya Bien, hacía 3 años que veníamos conociéndonos. ¿Entiendes? sí, Veníamos sí, del sí. año al año 96. Bien, en eso se fundó, se crearon las pautas. En el 96 se habrán visto, se habrán vuelto a encontrar en los lugares donde definieron encontrarse. Me queda como, antes de pasar al siguiente capítulo, no nos va a entrar todo en esta introducción, pero si tuvieras que decir del 96 al 2005, hace- Tengo 3 cosas para contarte. pará, hacemos esta primero. Si del 96 al 2005, porque seguramente nos vamos a volver a encontrar en otros episodios y capaz que retomamos el 96, pero si me tuvieras que decir del 96 al 2005, un raconto de cosas que pasaron en el foro. ¿Cuáles podrían ser las que vos consideres destacadas? Se sostienen los encuentros en Montevideo, Córdoba y Buenos Aires. En el año 98 se integran profesionales brasileños al foro permanente, Víctor de Melo, Fernando Mascarenas. En el año 2002, en Montevideo, en Uruguay, salimos de Montevideo y hacemos 2 años consecutivos en la ciudad de Durazno, en el centro del Uruguay, los encuentros. Ahí en el 2002 aparece la figura de un técnico en animación sociocultural, Víctor Ventosa, español, que se suma a los eventos que hacemos, no al foro, porque el foro era latinoamericano, nosotros no estábamos hablando de generar todavía ningún ingreso fuera de lo continental. Y definimos que en los países el foro tenía que estar organizado en función de sedes. Entonces había una sede en Montevideo, una sede en Córdoba, una sede en Mendoza, una sede en La Habana, Cuba, en Río Janeiro, una sede en Rosario, ¿sí? Y algo muy fundamental para el foro permanente. Pablo Siperovich, con su grupo Recreando, desde el año
creo que el año 89, si no me equivoco. No me acuerdo, Sebastián, ahora, pero podría decirte que por ahí editamos la revista Recreación, ¿sí? Esta revista venía a ocupar un lugar de sistematización en artículos sobre el tema, porque la recreación durante muchos años pecó de no tener escritos. Los libros que habían eran sobre todo a nivel de Argentina, un libro de Manuel Vigo, de Lidwin, profe de educación física, de Cutrera. En el Uruguay estaba el libro de Enrique Pérez Olivera, el profesor, sobre juegos. Había un libro de Orestes Volpe, también. Y en el Brasil, Ethel Bauser Medeiros, con su enciclopedia de juegos de recreación de 6 tomos. ¿Sí? 6 tomos creo que son. Bueno, y esto aparece, y en el año 98, el Foro Permanente lo nombra, lo reconoce como el órgano oficial del Foro Permanente. Bien. ¿Sí? Empezaron a Eso, haber algunas cuestiones más de institucionalidad exacto. requeridas para a veces el campo de la investigación. Exacto. Investigación, y sobre todo más que investigación se va, sistematización. Bien, ¿Tá? Que nos obligaba, vamos a decir, alegremente y fraternalmente, a escribir. La primera vez que yo escribo algo es para una revista de estas, en el año 94. bien. ¿Tá? Ah. Entonces, En pero esto de voy los hasta. hitos, la revista, Sí, vamos al 2005. Pasa algo. En el año 98 también pasa lo siguiente. En el Brasil se desarrolla el quinto Congreso Mundial de Recreación y Tiempo Libre organizado por la UORRA en las instalaciones del Servicio Social de Comercio. En ese congreso también aparece como organizadora la Asociación Latinoamericana de Recreación, porque tenía su presidente en el SESCI, Servicio Social de Comercio. Yo voy a ese congreso, presento 3 trabajos, y para la sorpresa de algunos en el Uruguay, algún profe y demás, que me dijeron, no te van a aceptar porque eso es muy cerrado y demás, me aceptan los 3 trabajos. Y con la ayuda de mis laburos, donde yo trabajaba, de Recreándonos, del Foro Juvenil, me pago el pasaje y me voy para el Congreso de la UOR. Ahí me encuentro con Víctor de Melo, con Fernando Mascarena, pero ahí el que preside el Congreso, Danilo Santos, me recibe, me dice que quieren hablar conmigo por el foro permanente porque les interesa que articulemos con la LATIR. Eso es un hecho político, institucional muy importante. ¿Ah? Pero de un nivel que nosotros no llegamos a dimensionar en un momento. Y ahí como foro permanente, se me ofrece ser parte del consejo directivo de Alatir. Para lo cual yo digo que tengo que, porque eran las elecciones, que yo tengo que consultarlo con mis compañeros del foro permanente. Y de Brasil llamo por teléfono a Pablo Washman, a mi hermano Gustavo, hablo con Víctor de Melo y con Fernando Mascarenas en Brasil, no logro conectarme con Pablo Siperovich, y todos me dicen, sí, dale, metete y vamos viendo, como foro permanente, qué papel jugamos frente a una Latir que todavía tenía atisbos o alguna dimensión que no teníamos como muy claras. Yo acepto solo como vocal y quedo como vocal de la Latir. bien. Esto es un hecho fundamental, porque aparte al año siguiente, al congreso siguiente de la Borra en el 2002, que es en Bilbao, participa Pablo Weisman y se nos da al foro permanente un espacio para presentarlo frente a todas y todos los participantes en el Congreso Mundial. Ujú. Un detalle, todo eso lo arreglo desde Montevideo con la organización y Pablo estaba allá, ¿sí? Y tenemos ya un primer problema, que nos querían hacer que habláramos en inglés. Y Pablo dijo, yo hablo castellano, y lo presentó en castellano. Bien. De ahí vamos hacia el Congreso, en el año 2005. El primer Pará. Congreso. Lo importante de este breve repaso hasta el 2005 es hacer como una introducción. Ahora te hago el ejercicio siguiente. Si tuvieras que definir, porque después vamos a tener instancia, vamos a tener otra instancia de lo que fueron los encuentros, lo que fue, porque hoy hicimos énfasis en el origen y en un primer raconto del primer año ese que dio esa semillita. Del 2005 hasta acá, si me tuvieras que decir
en una última intervención, porque si no, el arrimate se me va a agotar de toda la información que vamos a tener. ¿Qué cosas te parece que pasaron en estos 2005 al 2025 van 20 años? ¿Qué cosas? El primer Congreso Internacional sobre Juego, Recreación y Tiempo Libre, organizado por el Foro Permanente, donde se anotaron más de 1000 personas, el evento más grande del tipo de todos los tiempos, porque en de la guerra que se hicieron, el que se hizo en Brasil, hubo tanta gente anotada. Esto lo digo con claridad porque lo sé, lo supe, y hubo gente de todos lados, hasta de Malasia hubo gente en ese congreso nuestro del foro. Después del congreso, lo que nos sucede es que hay como una suerte de cansancio y durante un año el foro permanece trabajando cada uno en sus sedes, pero sin dejar de tener los encuentros anuales. Este, Después en el año 90 y, perdón, 2008 comenzamos, perdón, algo importante, perdón, que me estoy, en el Congreso del Foro se genera la Carta Montevideo, que es nuestra carta, nuestra cédula de identidad, nuestro DNI, donde ahí decimos qué es lo que entendemos por juego, recreación y demás. El preámbulo, vamos a decir, todo lo que es el preámbulo de la declaración de la carta, lo escribimos con Pablo. ¿tá? Eso se presenta en una asamblea con todas y todos los disertantes que forman parte del Congreso, que eran más de 15. Esa reunión es coordinada por Gustavo, mi hermano, y todos están contestes, y todas, con que la carta, este, el preámbulo estaba muy bien, y solamente se le agrega la palabra lacer, porque decía recreación, tiempo libre, y el lacer, desde el idioma portugués, no aparecía y se le agrega. En, Bien, ese, en esa asamblea, los disertantes y las disertantes estuvo desde Jean-Claude Guillet de Francia, Antonio Carlos Bramante de Brasil, Guillermina Mesa de Colombia, Nelson Meléndez de Puerto Rico, uno de los fundadores de la Asociación Mundial de Recreación y Tiempo Libre, que nosotros, esto es un hecho interesante, nosotros no lo invitamos a él como disertante, pero se dio la casualidad o causalidad que él estaba en Buenos Aires y pidió para venir y viajó a Montevideo y estuvo solamente 4 horas en Montevideo y participó de una reunión con nosotros. Fue muy interesante y nos regaló un montón de material de lo que fue, cómo se organizó desde cómo se organizó la TIR, cómo se organizó la WORRA. Y bueno, y en ese congreso hay una reunión, una asamblea de la TIR, donde se nombran nuevas autoridades y demás, y donde cada vez más pierde como territorios a la TIR y lo va ganando el foro como colectivo latinoamericano. Después en bien, el 2008 sí, se va, así que te cuento, en el 2008 sucede que frente a que las sedes siguen trabajando, siguen habiendo los encuentros en cada una de las sedes, sobre todo Mendoza, sobre todo, perdón, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, eventualmente Mendoza, empezamos a hablar de una nueva organización interna del foro y hablamos de lo que se llamaba una suerte como de consejo. Y acá miro uno de los apuntes míos, porque eso es en el 2006, donde se vota un consejo del foro provisorio para consolidarlo en el 2007. ¿tá? Porque esto ya de la Secretaría General, yo seguía siendo secretario general, la Secretaría Regional, que la tenía recreándose en Montevideo, en la Casa Municipal de la Cultura, de la Intendencia de Montevideo, ya como que nosotros notábamos que se había agotado esa forma de organización y se decide, como decía recién, darle una nueva forma desde un consejo. Pero esto no progresó, no evolucionó y siguió funcionando hasta el 2010, que frente a una propuesta mía de desarmar esto de la Secretaría General y las sedes por país, generar lo que le llamábamos, ahí propuse espacios foro. ¿tá? Y desde ahí, fundamentadamente hablando de espacio para que se ampliara la mayor participación posible, ya que habíamos tenido una baja en la participación en las sedes, hablar de espacios nos comprometía mucho menos en términos de lo estructural. Hice esa propuesta y hasta el día de hoy hay espacios foro, y desapareció la secretaría, pero a la vez que propongo lo de los espacios,
propongo lo que se llama un equipo de animación, que desde el 2010 lo integramos. Gustavo Lizalde, que se integró después, un viejo querido amigo general de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y quien habla, y Eduardo Curvelo, un recreador nato, amigo hermano, fallecido en el 2017, y fuimos el equipo de animación durante un tiempo interesante, y luego una de las personas que integró el equipo de animación fuiste tú, el Rocco Velázquez, Analia Méndez de la Argentina, Rodrigo Tosco también de la Argentina, pero de Córdoba, y al día de hoy el equipo de animación lo integran Gustavo Obrea de Uruguay, Germana Iviño de la Argentina y Laura Barraquine también de la Argentina. ¿Sí? Bien, Todo eso desde el... la parte Después, algo que organizativa. tengo... Sí, y los congresos, ¿no? En el 2018 empieza a, o sea, gente de la Argentina nos pide la posibilidad de continuar con la línea del Congreso y nos pide el nombre del Congreso del Foro y hace el segundo Congreso Internacional sobre Juego, Tiempo Libre y Recreación. Pero ese no fue un Congreso del Foro, ¿tá? Fue un Congreso con el nombre, ¿tá? Pero en realidad tuvimos muy poca incidencia y no sumó ni aportó al foro permanente, pero bueno, nosotros le cedimos toda la información que teníamos desde lo organizativo, lo económico, etcétera, etcétera, El que eso es segundo fue en otro Buenos Aires. mate. El segundo fue en Buenos Buenos Aires. Aires, El sí, lo tercero, económico. El tercero fue en Montevideo y fue el 2021 en plena pandemia, que que fue fue en híbrido. modalidad híbrida. El ¿Sí? cuarto, Y el cuarto fue en San Luis, en Merlo, la Argentina, y ahora en un mes y pico, va a ser en Buenos Aires el quinto congreso, bien. y va a desarrollar, lo organiza el espacio Y a esto le sumo que entre el Buenos cuarto Aires, congreso, entre el cuarto congreso y el quinto, hubo una reforma de estatutos, de carta orgánica, de... y ahí, bueno, entre tanto, entre bambalinas, empieza a darse que, bueno, teníamos que definir, aparte de reorganizarnos en cuanto a la participación y reforzarla, armar dos cosas también. Una propuesta que hicimos, una mesa representativa, integrantes de cada espacio foro, que se reunía y se reúne cada 45 días, y también proponemos una carta orgánica que desarrollamos, la entregamos a la mesa y se discute en los espacios foros, y hace ya más o menos unos 4 años, diría yo, o quizás un poquito más, que se viene, que está instalada, pero que venimos haciéndole de a poquito algunos cambios. Bien. ¿Tá? Fabi, para terminar, y breve, porque vamos a continuar, te vamos a convocar porque hablar en un episodio de lo que son los 30 años como que quedó medio poco. Pero si tuvieras que decir por qué crees que el foro sigue vivo después de 30 años, ¿cuáles son las consideraciones tuyas que vos decís, bueno, yo creo que es por esto? El foro es un ámbito netamente político e institucional, pero no institucional de la institución pared, techo, puerta y ventanas. Institucional en términos de que el foro como colectivo y como forma y lógica de pensar y encontrarse se instaló, y a la vez se instaló una forma de hacer y de hacer las cosas. Y ha tenido ha tenido aportes de otros lugares, hemos ido generando cambios a partir de visiones nuevas, de gente que va entrando nueva, y también hemos tenido nuestros detractores y detractoras como colectivo. Apostamos a lo común, esto no es por plata, esto es por aprender y estar juntos y compartir, y tiene dos carriles, obviamente al afectivo vivencial y el técnico académico. Y hoy está en uno de sus mejores momentos, no sin un montón de contradicciones, porque las contradicciones desde el principio nos atravesaron, y siempre fuimos muy porfiados y porfiadas. Y la otra cosa también es que hoy hay casi una obligación moral, ética y afectiva de mantenerlo, porque en el camino se nos han muerto compañeros. Pablo Siperovich falleció en el 2016, Eduardo Curvelo falleció en el
17, y tuvimos la pérdida de Pablo Weisman el año pasado, el 13 de diciembre, que todavía estamos en pleno duelo. Y este año falleció un compañero, Marcelo Vitarelli, del Espacio Foro San Luis, una pérdida Co- importante, también Colaborador de los Arrimate. gran colaborador de los Fundador Arrimates. de los Arrimate. En esto de ir cerrando, primero te quiero decir que miré cosas de años anteriores que hicimos, no necesariamente acá con Aprender a Jugar y con el Espacio Foro Montevideo, sino con cosas que hay ahí en la nube, en YouTube, cosas tuyas, cosas de Pablo Siperovich, cosas de Marcelo, cosas de Eduardo Curvelo y cosas de tu hermano, de Laura, de Analía, de gente que está ahí en la vuelta. Y es impresionante los conceptos comunes que manejan. Yo para el próximo arrimate vamos a poner un compilado porque esto de definir lo que nos une y lo que somos en estos 30 años es como lo mantienen, ¿viste? Subimos a las redes cosas que decía Pablo en el último congreso y son cosas que repite Marcelo antes de los arrimate y que vos decís hace en los festejos de los 30 años de recreándonos, que nos juntamos en una virtualidad. Entonces, o Laura diciéndolo en un canal de San Luis, hablando del Congreso. Entonces, eso, los invitamos al próximo arrimate. Te invitamos a que sigamos narrando esta historia, que nos arrimemos a la historia a los 30 años del Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación. Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Te parece, Fabi? Claro, por supuesto. Vamos Bueno, arriba.